No cambia el panorama en el Ecuador. Hemos tenido unos días y seguimos teniendo todavía unos días muy violentos. Ayer yo justamente compartía con ustedes las cifras del mes de junio, que había sido el más violento en lo que va de este 2024. Registrando 592 asesinatos, ¿no? Lamentablemente en el Ecuador ese escenario no cambia para nada. La pregunta, reflexionando sobre lo que comentábamos ayer con ustedes, sobre este asunto de junio, el mes más violento. Yo no sé cómo va a cerrar ahora julio, estamos a pocos días de terminar también este séptimo mes del año, cómo irá a cerrar porque el pan de todos los días en este país sigue siendo la violencia. En las últimas horas, ¿qué es lo que hemos tenido en las últimas horas en el Ecuador? Tuvimos un fin de semana extremadamente violento, con la masacre aquella al bus en el sector de La Aurora, en Los Ríos, con el asesinato de una pareja y un acompañante en un restaurante de un exclusivo sector de Manta, en Barbasquillo. ¿Y qué es lo que tenemos en las últimas horas en este país? Que 3 humildes pescadores fueron violentamente asesinados por negarse a pagar extorsiones o estas denominadas vacunas a delincuentes en la provincia del Oro, en el Guavo. 3 humildes pescadores. Yo ayer en el comentario, justamente a partir de algo que les venía planteando desde hace algunos días atrás, de estas distintas formas de morir que tiene el país, que no solamente es morirte porque te pegan un balazo, ¿no?, sino es esta suerte de muerte lenta que tiene el Ecuador, porque económicamente también nos estamos asfixiando. Estamos, como diría un querido amigo con quien vamos a conversar más adelante hoy para analizar la coyuntura económica, este país está en unidad de cuidados intensivos económicamente. Todavía con posibilidades de sobrevivir. En terapia intensiva está el Ecuador en materia económica. Pero es una muerte lenta la que tiene este país. Y yo con respecto del tema violencia, ayer les decía, sí, no es la única forma de morir pegándote un balazo en la cabeza. También está esto, ¿no?, de trabajar para pagar a delincuentes las dichosas vacunas o extorsiones. Ya no son solo negocios los que cierran. Fíjense ustedes, a 3 pescadores delincuentes que se dedican a extorsionar los han asesinado porque se negaron a pagar la dichosa vacuna. 3 hombres y una mujer fueron asesinados en el centro de Pozorja, parroquia rural de Guayaquil. Ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales, según fuentes de la Policía Nacional. Algo parecido a lo que aparentemente ocurrió con la pareja asesinada en Manta. Nota de la web de Radio Pichincha a propósito de ese caso en particular. El titular: pareja asesinada en Manta no sería el blanco del ataque según la policía. No tenían ni antecedentes y resulta que los mataron por equivocación. Ahora sales a comer con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, a un restaurante, una noche de un sábado, de un domingo, y resulta que sicarios se equivocan y te matan. La pareja de esposos que fue asesinada a sangre fría en un restaurante en el sector de Barbasquillo, en la ciudad de Manta, el sábado pasado, no sería el blanco del ataque. Durante
Una rueda de prensa del bloque de seguridad este lunes 22 de julio en Manta, el comandante de policía César Zapata dijo que este asesinato es un caso aislado o focalizado. ¿Cómo se puede llamar un caso aislado a un asesinato de 2 personas? ¿De qué está aislado el asesinato de la pareja? Perdón. Quisiera tratar de entender esta forma tan ridícula y absurda que tienen a rato las autoridades para pretender dorar la píldora, ¿no? ¿Caso aislado? ¿Aislado de qué está el asesinato de la pareja? No entiendo. O sea, quieren ponerle una etiqueta, ¿no? Según el comandante, los sicarios buscaban a alguien más. La policía cuenta con las imágenes de las cámaras de videovigilancia que les permiten conocer quiénes estuvieron antes y durante el momento del crimen y establecer una línea investigativa. Las víctimas fueron identificadas como Vicky Mendoza Pico, Eliana Delgado Pinargote y su esposo Osvaldo Fuentes. Finalmente fueron 3 las personas asesinadas, ¿no? Era una persona que estaba acompañándolos. Y adicionalmente a eso, la pareja de esposos asesinados dejan en la orfandad a una pequeña niña de apenas 5 años. Según los policías, los sicarios ingresaron hasta el baño del restaurante ubicado en una zona residencial en busca de una persona que no encontraron en el lugar. Sin embargo, posteriormente dispararon contra la pareja y la joven. O sea, no encontraron a su objetivo del crimen y resulta que estos delincuentes, estos criminales desalmados, finalmente parecería que tenían que, no sé, cegar la vida de alguien, aunque no haya sido el objetivo que buscaban. Y mataron a esa pareja y a la persona que les acompañaban, ¿no? Quisiera, una vez más les digo, tratar de entender por qué les llaman caso aislado. ¿Aislado de qué está el asesinato de 3 personas? Que no era un enfrentamiento entre bandas, que no era un enfrentamiento entre sicarios, que no era un enfrentamiento entre delincuentes, que es a lo que los 2 gobiernos últimos, tanto el de Lasso como el de Noboa, tratan de reducir el problema de la inseguridad. Es que es un problema entre bandas, se están matando entre ellos. Como para decirles a ustedes tranquilos, que contra ustedes no es. ¿Ya? O sea, ustedes tranquilos, que a ustedes no los van a ir a matar porque... Ahí está, 3 personas inocentes que no tenían nada que ver con crimen organizado ni con estas vendetas entre bandas, terminan siendo asesinadas. Ahora les dicen casos aislados, antes eran daños colaterales. Así han tratado durante los últimos 2 gobiernos, el de Lasso y el de Noboa, de romantizar las muertes violentas. Por llamarle comandante Zapata, caso aislado a este asesinato no deja de ser asesinato. Por llamarle caso aislado, este asesinato violento no deja de ser violento. Llamándole caso aislado, las 3 personas violentamente asesinadas no van a recuperar su vida. Ni ustedes van a mejorar su imagen. Lo único que están haciendo es pretendiendo romantizar un hecho de violencia y una vez más pretendiendo vernos a los ecuatorianos la cara de idiotas, que es algo que también lo han venido haciendo los últimos 3 gobiernos. Porque el de Moreno, no sobre el tema de la seguridad, pero sobre otros aspectos también nos ha venido viendo la cara de idiotas. Habemos unos que nos cansamos más rápido que otros de que nos vean la cara de idiotas. Nosotros hace rato nos cansamos de eso, no hemos dejado que nos vean la cara de idiotas. Pero hay todavía muchos ecuatorianos que les creen, lamentablemente. Les decía, en el caso de Pozorja, 3 hombres y una mujer también fueron asesinados. Ninguno tenía antecedentes penales según las fuentes policiales. ¿Será un caso parecido al de Manta? Que también es un caso aislado y les mataron por equivocación. Pregunto. Quito,
porque Quito hace rato que también dejó de ser una ciudad segura, hace rato. Quito no está tan alejada de las condiciones en las que viven otras ciudades del país. Probablemente los índices son menores y los niveles de violencia no han escalado a escenarios como los que vive en Durán, por ejemplo, y en su momento también Esmeraldas, pero acá en Quito hay secuestros, robos, asaltos y asesinatos también, con mucha más frecuencia de los que había antes. Un padre y su hijo fueron asesinados durante un asalto en la Ciudadela Ibarra, esto al sur de la ciudad. Y un sicariato también en el sector de Chahuarquingo. Volvemos a Guayaquil. 2 taxistas fueron víctimas de sicariato en el exterior del hospital universitario al noroeste del puerto. En la tarde también asesinaron a una persona más en el centro de la ciudad de Guayaquil. Esas son las noticias que uno se encuentra todos los días y esos son los resúmenes que tiene que hacer el periodismo, la prensa, todos los días de lo que pasa en el Ecuador. El presidente de la República y particularmente su ministra del Interior, encargada supuestamente de la seguridad, no ha dicho una sola palabra con respecto ni de la muerte violenta de un pequeño niño en la masacre del bus el viernes pasado, ni sobre los hechos violentos del último fin de semana en Manta, ni tampoco sobre los acontecimientos que les acabo de relatar que ocurrieron durante la jornada de ayer lunes en todo el país. El presidente Noboa y su ministra encargada de la seguridad no han hecho, insisto una vez más, un solo comentario sobre todos los acontecimientos que les acabo de relatar. Daría la impresión de que tenemos unas autoridades que son y han venido siendo absolutamente indiferentes a lo que vive actualmente el país. Parecería también que son bastante insensibles. Trasladaron las comandancias a Manta y la pregunta es, después de lo sucedido con este caso aislado del domingo, ¿qué ha cambiado en Manta? ¿O pasa como nos han dicho algunos de nuestros invitados durante los últimos días, que cuando vas y ocupas determinado territorio con ejército, con policía, con patrullas, con helicópteros, con tanquetas y con toda la parafernalia con la que, por ejemplo, llegó a Durán, lo que pasa es que la delincuencia se traslada a otras ciudades, a otras provincias, a otros sectores. Y después, cuando pasa también lo que sucedió la semana anterior en Durán, que con ustedes lo comentamos, lo de Durán fue un triste show, porque eso fue lo que fue, un show, ¿no? De llegar con todo el aparato de seguridad a Durán, grabar los TikToks y regresarse nuevamente a Guayaquil. Los delincuentes pues se fueron ese rato, no sé, para otro lado y después volvieron, ¿no? Porque no hay lo que ha venido insistiendo el alcalde de Durán, que es una política sostenible. Es decir, que la presencia de la fuerza pública sea permanente en su ciudad. No que vayan un par de horas, que graben los TikToks y que se regresen nuevamente a su zona de confort. Probablemente lo mismo pasa en Manta, en donde habrá pensado el presidente y su ministra del Interior
que trasladando la comandancia, ganando unos buenos titulares, el problema se resuelve. Y no, el problema, por lo que vemos, está muy lejos de resolverse. Fíjense ustedes lo que ha sucedido también en las últimas horas a propósito de lo que hablábamos de Durán. Nota también de la web de Radio Pichincha. Funcionario municipal fue herido de bala en Durán, así lo señaló el alcalde Chonillo. El alcalde denunció un ataque armado, esto fue ayer, ojo, contra funcionarios municipales y cuestionó el informe de seguridad emitido por la policía. Ayer, durante la entrevista con Agustín Intriago, y gracias a mi querido amigo y colega Eduardo Córdoba, que me había compartido temprano el post del alcalde Chonillo, en donde alertaba que la policía había emitido un informe en el cual le bajaban el nivel de riesgo del alcalde. Un alcalde que ha sufrido varios atentados contra su vida. De uno, recordamos los que tenemos memoria para aquello, aquel 14 de mayo, cuando él iba, del 2023, cuando él iba a tomar posesión del cargo y a liderar la primera sesión del Consejo Cantonal de Durán. Chonillo salió bien librado y con vida de milagro. En ese atentado fueron asesinadas 3 personas de su equipo de seguridad. Y resulta que ayer alerta Chonillo de que la policía, a propósito, pocos días después de que se abre el gobierno un frente con el alcalde de Durán, le reducen mágicamente el nivel de riesgo. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, confirmó que hubo un ataque contra 2 funcionarios municipales, uno de ellos presenta heridas de bala. Así lo indicó en su cuenta de Twitter la noche de este lunes. Gracias a Dios, los 2 se encuentran con vida y en condiciones estables. Mi respaldo en estos momentos y les envío muchas fuerzas, así como mi abrazo solidario para sus familias que seguro están pasando momentos de angustia. Además indicó que mientras la violencia se mantiene en Durán, a él le disminuyeron el nivel de riesgo, según el último análisis efectuado por la policía. Esto es un mundo al revés, fue la queja del alcalde Chonillo. Este lunes 22 de julio, en una carta que publicó en Twitter, el alcalde se pronunció tras conocer el informe de análisis emitido por la policía. Según el documento, el nivel de riesgo del alcalde disminuyó, a pesar de las pruebas presentadas sobre amenazas y hechos violentos en la zona. Chonillo anunció que adjuntará este informe al expediente de las medidas cautelares presentadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sospecho que este informe no se ha realizado de manera técnica como corresponde, es lo que señala el alcalde. Y esto es muy extraño, es muy raro, porque al alcalde Chonillo le acompaña permanentemente la policía. Las ocasiones que el alcalde ha estado, por ejemplo, en esta radio, él ha venido acompañado de un importante contingente policial. Más allá de la imagen que ustedes ven de él portando un chaleco antibalas, cuando sale de acá se quita la gorra y se pone un casco. Y ustedes, claro, eso no lo ven, pero aquí en la antesala del estudio está un número importante de policías y en la parte exterior de la estación de igual manera. Son policías. Y que ese equipo que le acompaña al alcalde permanentemente debe sentir cuál es el nivel de riesgo que tiene el alcalde. Deben ser las personas más cercanas en este momento al alcalde, esos policías de esa seguridad. Ahora mismo, y es lamentable que sea así, para Chonillo resultan más cercanas que su propia familia. Convive más con ellos que con su familia. Lo ha dicho en este espacio y es un tema que provoca profundo dolor y preocupación, pues, ¿no? Que sean tus guardaespaldas o sea tu equipo de seguridad por las condiciones que enfrentas, las personas más cercanas a tu vida, y que no sea tu esposa y que no sea tu hijo, quienes por cierto ni siquiera están en el país por obvias razones, ¿no? Pero ellos son los que deben sentir pues cuál es el nivel de riesgo que tiene el alcalde Chonillo. Entonces, si el informe es provocado por
motivaciones técnicas del equipo de seguridad, y el equipo de seguridad mismo es el que siente que no hay tales niveles de riesgo, ok, pero que los niveles de riesgo se los reduzca una semana después de el show montado por Novoa, de haber dicho que hay gente que se esconde, que tiene miedo y que no sé qué, haciendo clara alusión a las condiciones en las que en este momento vive el alcalde, sí hace pensar a muchas personas, me incluyo, de que este es un tema de retaliación política. No me parece a mí que los niveles de riesgo de Chonillo hayan bajado de tal manera cuando 2 funcionarios de su municipio son víctimas de un atentado. Creo que no hay que ser tampoco un experto en materia de seguridad como para hacer reflexiones como las que estoy haciendo. Yo no conozco, no entiendo. Me nutro todos los días de lo que escucho a gente como los generales Altamirano, Mantilla, a académicos como Paladines, como Carla Álvarez, como Jorge Núñez, como Carolina Andrade. Me nutro todos los días, pero estoy lejísimos de ser un experto en temas de seguridad. Pero estas conclusiones a las que puedo llegar yo, y seguramente llegarán ustedes, son simplemente por hacer uso del sentido común. En esas condiciones en las que vive el alcalde y como está su ciudad, me parece que estamos lejísimos de que se reduzca su nivel de riesgo. Sin embargo, se lo ha reducido. Insisto, hay un enorme equipo de guardaespaldas, de policías, que conviven con el alcalde todos los días. Y deben estar ellos muy conscientes de cuál es el perfil de riesgo que tiene el alcalde. Pero han decidido reducirlo. Increíble, ¿no? Hoy, y a propósito del tema de la seguridad, se ha cumplido un año de un hecho también doloroso para este país y que probablemente significó uno de los momentos de mayor repunte de la violencia en el Ecuador. Se trata de un año del asesinato del alcalde de Manta, de Agustín Intriago. Y es también un año de no saber hasta el sol de hoy quiénes fueron los autores intelectuales y qué motivaciones tuvieron para ordenar la ejecución de un alcalde que además gozaba de una enorme simpatía entre sus ciudadanos. Medios de comunicación recogen que aún quedan cabos sueltos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía por el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. La persona que acabó con su vida fue identificado y es buscado en todo el Ecuador. Sin embargo, se desconoce al autor intelectual a quien ordenó ejecutar el asesinato. Se trata de José Ramírez Patiño, quien fue detenido 30 días después del asesinato del exalcalde por el hallazgo de pistolas, fusiles y radios de comunicación, según autoridades de la policía. Ramírez fue sentenciado a 2 años de prisión por el delito de delincuencia organizada, pero recobró la libertad 3 meses después de su captura. Un juez de Manta aplicó a José Ramírez la suspensión condicional de la pena. Con esta figura legal pueden beneficiarse en Ecuador las personas que caen en prisión por primera vez, a pesar de que en su poder encontraron pistolas, fusiles y radios de comunicación. Autoridades judiciales decidieron soltar a este sujeto José Ramírez. Ahora Ramírez tiene boleta de captura y aunque no puede salir del Ecuador, nadie sabe cuál es su paradero. Entonces, no sabemos si es que sigue en el Ecuador y si es que este hombre dónde demonios estará, ¿no?
Pero lo soltaron. La presunta responsabilidad de Ramírez en la muerte de Intriago quedó al descubierto por una comparación genética de ADN. Intriago fue asesinado el 23 de julio del 2023 y ese día uno de los presuntos criminales logró escapar, pero dejó abandonado un abrigo junto con un fusil. Aquella prenda fue sometida a una pericia forense, debido a que tenía residuos de sudor. 4 meses después se descubrió que los fluidos de ADN pertenecían a Ramírez. Incluso el fusil, hallado junto al abrigo, fue el mismo que se usó para disparar 4 veces al exalcalde, según la pericia balística de la Unidad de Criminalística. Pero decidieron soltar a Ramírez. Ahora 3 jueces del Tribunal Sexto de Garantías Penales de Manabí han pedido a la Fiscalía General y a la fiscal Salazar sancionar a todo el equipo fiscal que estuvo a cargo de la investigación de José Ramírez Patiño. Es decir, acá hubo negligencia por parte del equipo de la Fiscalía. De la Fiscalía liderada por Diana Salazar, ¿no? El tribunal sospecha que hubo omisiones por la liberación del sicario a pesar de haber sido capturado dentro de los allanamientos por la muerte de Intriago. Esto consta en la página web del Consejo de la Judicatura. La Fiscalía de Manta afirma que no acusó a Ramírez porque no tenía la certeza de que haya participado en el ataque armado contra Intriago. ¿Qué tal? Esta fiscalía, la de Manta, no es una fiscalía paralela, alterna. No. Se debe y obedece a la fiscalía que está acá, sobre la Avenida Patria. Quien lidera esta fiscalía se llama Diana Salazar. Ese personaje al que algunos actores, sobre todo políticos y mediáticos también de este país, periodistas, medios de comunicación, son pro fiscal, han pretendido elevarle a la categoría de heroína, es la encargada de estas fiscalías que cometen omisiones tales que han permitido que un sicario hoy quede en libertad y que no se sepa cuál es su paradero ni dónde anda, y que además podría ser probablemente la única vía mediante la cual se podría determinar quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato del alcalde de Manta. La Fiscalía de Manta afirma que no acusó a Ramírez porque no tenía la certeza de que hayan participado en el ataque armado contra Intriago. ¿En cuántos casos la Fiscalía, sin tener pruebas, ha solicitado a las autoridades judiciales, a los jueces, que mantengan privados de libertad a ciudadanos que después han terminado siendo inocentes? ¿En cuántos casos la Fiscalía... ¿en cuáles casos? ¿Saben en cuáles? En los que son y tienen una clarísima motivación política. En esos es necesario mantener la prisión preventiva aunque no haya pruebas o aunque no haya certeza alguna de que hayan participado en X casos. ¿Ya? Cuando son políticos y cuando hay motivaciones políticas, a la Fiscalía le da igual tener pruebas o no. A la Fiscalía le da igual tener certezas o no. Ejemplos hay un montón. Hagan memoria y ustedes van a saber que casos en los que la Fiscalía ha mantenido gente privada de libertad sin pruebas hay por montones. Pero en este caso, y tratándose de un sicario, la Fiscalía de Manta prefirió abstenerse de acusar a Ramírez porque no tenían certezas. Meses después, las pericias determinan que hubo rastros de ADN de Ramírez en las prendas que se encontraron. Y si hoy, un año después, no sabemos quiénes fueron los causantes del asesinato de Intriago, no es porque los criminales hayan sido lo suficientemente brillantes, ¿no?, y que hayan cometido el crimen perfecto. No, ustedes lo acaban de escuchar. Si no se sabe un año después
absolutamente nada con respecto de los autores intelectuales del asesinato del alcalde de Manta? Probablemente gran responsabilidad de aquello recae sobre la Fiscalía. Fiscalía liderada, insisto una vez más, por una persona a la que han pretendido otorgarle la categoría de heroína en este país. Un año ha pasado de aquello. Y antes de cerrar el comentario, quiero referirme nuevamente a un hecho que se ha repetido en esta semana y sobre el cual hicimos ya un comentario la semana anterior por lo sucedido en Manabí. Y a propósito de, nuevamente, la polémica que se ha desatado porque una autoridad local perteneciente al movimiento Revolución Ciudadana aparece en un evento con el presidente Noboa para recibir una firma que es un mero trámite para finalmente acceder a un crédito otorgado por un organismo multilateral como es la Banca para América Latina y el Caribe, CAF. Las autoridades locales tienen que hacer lo que tienen que hacer para poder resolver los problemas de su gente. Frente a la inercia, la inmovilidad y la inacción de un gobierno que no está al día en los pagos con municipios y prefecturas, lo hemos dicho, autoridades locales tienen que buscar mecanismos para hacer autogestión. En este caso, acceder a créditos, préstamos que entrega la banca internacional para proyectos que además deben estar justificados y muy bien elaborados técnicamente en sus estudios y demás, ¿no? Proyectos de riego, de vialidad, de infraestructura, etcétera. Han pasado meses. Primero, las prefecturas y los municipios han llevado adelante sendas reuniones con delegados y representantes de CAF para decirles, miren, tenemos estos proyectos, necesitamos 40, 50, 60 millones de dólares para hacerlos. Estudios técnicos, en fin. Meses entre que se reunieron con delegados de la CAF y los delegados de la CAF han dicho, perfecto, van a acceder a los créditos, prefecturas y municipios del Ecuador. Y de ahí acá, meses para que el gobierno nacional entregue una simple firma. Es una firma, es un trámite, es una cosa que se podía haber hecho en el salón de cada provincia o en el salón de cada ciudad, de los municipios, ¿no? El salón de la provincia, el salón de la ciudad, o como sea que se llame en cada prefectura o alcaldía. Pero el gobierno ha decidido montar unos enormes shows con pantallas gigantes, con carpas, con sonido, con números artísticos y demás para entregar la famosa firma, además simbólica en estos suerte como de grandes cheques, ¿no? Como los cheques que entregaba Lazo por $50 y mandaba, creo que costaba más mandar a hacer el diseño del cheque que el monto que entregaba la gente, ¿no? Algo parecido. Acá lo cuestionable no es eso, no es que las autoridades locales hagan los esfuerzos que tengan. Puede resultar también un sacrificio aparecer en la foto o sentarse junto a Noboa, porque no coincides con su visión política, con su forma de gobernar, o porque simplemente te cae mal. Pero son sacrificios que determinadas autoridades locales tienen que hacer. Porque, por último, para ellos, más importante que su relación política con un gobierno, termina siendo servir a la gente. La prefecta, el prefecto, el alcalde o la alcaldesa tiene como prioridad no llevar una buena relación con el presidente o el gobierno de turno, sino servir a su gente. Esa es la prioridad número 1, servir a la gente. Y para eso tienes que hacer ciertos sacrificios. Por ejemplo, sentarte junto a una persona que no es de tu agrado. Pero eso no es lo importante acá. Lo importante es que los gobiernos locales van a acceder al crédito en buena hora. Segundo, que ese crédito y esos recursos
no van o no salen desde finanzas y desde el gobierno nacional. Son recursos a los que han accedido prefecturas y municipios a través de la banca internacional. No es el gobierno el que entrega la plata. El gobierno lo único que hace es estampar una firma. Y para eso no es necesario montar estos shows que además cuestan plata. Movilizar gente, alquilar sillas, carpas, pantallas gigantes, LED, sonido, amplificación, números artísticos. Eso cuesta plata. Movilizar a todo ese ejército de gente que llevaron a Milagro, que llevaron a Portoviejo, todo eso cuesta plata. Podrían ahorrarse esa plata y simplemente entregar la firma y hacer un acto formal en el salón del municipio con la entrega de la firma. Y va el ministro de Finanzas, no necesita ir todo el gobierno para entregar una firma. El gobierno ha hecho de esto un show además innecesario para otorgarse a sí mismos una gestión que no ha sido suya, ha sido gestión que han hecho los gobiernos locales. Y eso creo que también los ecuatorianos debemos tener clarísimo en estos días.